Estamos celebrando hoy la fiesta de San Antonio, que fue, según sus biógrafos, muy pronto la admiración de todos por su profundo conocimiento de la Sagrada Escritura. Le resultaba familiar, pues leía la Biblia de día y de noche, en cuanto sus deberes se lo permitían. Acabó por sabérsela casi de memoria. Queridos amigos, acabamos de iniciar los ejercicios y, como ya en alguna ocasión os he dicho, los ejercicios son tiempo de siembra. Cada día el Señor va a ir sembrando en nuestros corazones la semilla de su palabra. Se hace pues necesario valorarla en su justa medida para que desde el aprecio se abra de par en par nuestro corazón para acoger, germinar y producir frutos abundantes. Hemos escuchado en la primera lectura al apóstol Santiago, que usa 3 operaciones sucesivas que hemos de hacer nuestras ante la palabra de Dios. Primero es escuchar la palabra. En segundo lugar, meditar la palabra. Y en tercer lugar, poner por obra la palabra. Me voy a detener en reflexionar con vosotros sobre cada uno de estos verbos. Primero, escuchar. Nos lo ha dicho así: aceptad dócilmente la palabra que ha sido plantada en vosotros. Aceptad. Este primer momento abraza todas las formas y modos con que el cristiano entra en contacto con la palabra de Dios. La escucha de la palabra en la liturgia, formación bíblica que todos hemos recibido en el seminario, comentarios 1000, que los hay, e insustituible la lectura personal de la Biblia. En esta primera fase hemos de liberarnos de 2 peligros. El primero, reducir la lectura personal de la palabra de Dios a una lectura impersonal. ¿Cuántas veces esto se da? Leemos, meditamos, pero generalmente siempre en orden a lo que vamos a predicar. Y este peligro es muy actual, sobre todo en colectivos como el nuestro, en el que tanta importancia se ha dado y se suele seguir dando al conocimiento intelectual. Santiago compara la lectura de la palabra de Dios a contemplarse en el espejo. Lo hemos escuchado. Pero ved qué cosa tan bella nos dice Kierkegaard. Quien se limita a estudiar las fuentes, las variantes, los géneros literarios de la Biblia, sin hacer nada más que eso, se parece a aquel que se pasa todo el tiempo mirando el espejo, examinando con atención su forma, el material, el estilo, la época, sin mirarse jamás en él. Parece tal el espejo no cumple su función. En la Catedral de Burgos, en la capilla de Santa Tecla, hay unas cornucopias colgadas a ambos lados. Y la gente cuando entra, pues analiza de tal época, tal autor, pero nadie se mira en ellas. Nadie se mira en ellas. Y por eso, como digo, es importantísimo, queridos amigos, no quedarnos en la pura o en el puro estudio de la palabra de Dios.
Existe ciertamente una inflación de hermenéutica y lo que es peor, se cree que lo más importante, por lo que respecta a la Biblia, es la hermenéutica, no la puesta en práctica. El estudio crítico de la palabra de Dios es indispensable y jamás daremos bastantes gracias a quienes emplean su vida en allanar el camino para una comprensión cada vez mejor del texto sagrado. Pero esto no agota por sí solo el sentido de las Escrituras. Es necesario, pero insuficiente. Y otro peligro de todos conocido es el fundamentalismo, es decir, tomar todo lo que leemos en la Biblia al pie de la letra, sin mediación hermenéutica alguna. Ambas tendencias tienen en común el hecho de quedarse en la letra, descuidando, dejando a un lado el espíritu. Peligro que tenemos que evitar a toda costa. Primero, pues, acoger la palabra de Dios. Después, otro paso, contemplar la palabra. Segundo momento sugerido por Santiago consiste en concentrarse ante la palabra. Permanecer largamente ante el espejo, es decir, en la meditación o contemplación de la palabra. Los padres utilizaban al respecto las imágenes de masticar y de rumiar. La lectura, escribe un autor famoso, ofrece a la boca un alimento sustancioso. La meditación lo mastica y lo tritura. Cuando uno trae a la memoria las cosas oídas y dulcemente las piensa en su corazón, se hace similar al rumiante, dice San Agustín. El alma que se mira en el espejo de la palabra aprende en primer lugar a conocerse a sí misma, descubre su deformidad respecto a la imagen de Dios y de Cristo. Pensemos, queridos amigos, escuchamos a Jesús que nos dice: yo no busco mi gloria. Y hay el espejo en el que inmediatamente uno ve lo lejos que está de Jesús. Yo no busco mi gloria. ¿Y yo? ¿Cuántas veces nos prodigamos en la entrega, en la generosidad, dando con una mano, pero ocultamente con la otra siempre tendida, esperando el reconocimiento, el aplauso, que me valoren, ejerciendo una más que paternidad, paternalismo absurdo, porque quiero esclavizar a los demás para mi causa. O también pensemos: dichosos o bienaventurados los pobres del espíritu. Y ante ese espejo uno no puede por menor de descubrirse lleno de apegos y de cosas superfluas. Es verdad que los sacerdotes hemos prescindido de muchas cosas, que porque no tenemos más remedio vivimos en la pobreza, y los religiosos igual. Pero impresiona lo que decía San Juan de la Cruz: un pájaro es tan esclavo atado a un árbol con una maroma que con un hilo de coco. Y nosotros ciertamente, no es que estemos atados con maromas, pero cuántos hilos de cocos imperceptibles nos esclavizan. A veces la parroquia, a veces la casa donde vivimos, a veces las amistades. Bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, aquellas personas que están desapegadas de todo, como hizo Cristo. O la caridad es paciente, y uno se da cuenta de lo impaciente que es, de lo envidioso, de lo interesado en sus deseos y actividades. La palabra, queridos amigos, nos ayuda a conocernos.
Más que escrutar la palabra de Dios, se trata de dejarse escrutar por las Escrituras. La palabra de Dios, dice la carta a los Hebreos, es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. Por eso no podemos estar tranquilos mientras la palabra de Dios no nos hiere. La palabra de Dios ciertamente provoca malestar, porque nos hace ver, sin quererlo ni pretenderlo, que hay cosas en nosotros que no se ajustan a la palabra de Dios. Pero en el espejo de la palabra no solo nos vemos a nosotros mismos, vemos qué hermoso es esto, el rostro de Dios. Mejor vemos el corazón de Dios. La Escritura, dice San Gregorio Magno, es una carta de Dios omnipotente a su criatura. En ella se aprende a conocer el corazón de Dios en las palabras de Dios. También es válido respecto a Dios lo que dijo Jesús: de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Dios nos ha hablado en la Escritura de lo que rebosa su corazón, y lo que colma su corazón es el amor. La contemplación de la palabra, pues, nos procura de ese modo los dos conocimientos más importantes para avanzar por el camino de la verdadera sabiduría: el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de Dios. Que me conozca a mí y que te conozca a ti, que decía Dios San Agustín, que me conozca a mí para humillarme y que te conozca a ti para amarte. Primero, pues, acoger; segundo, contemplar; tercero, y concluir, poner por obra. Y vamos al tercer momento del camino propuesto por el apóstol Santiago, aquel en el que más insiste: poned por obra la palabra. Y qué hermoso lo que hoy leíamos de San Antonio en el oficio de lectura. Nos dice el santo: la palabra tiene fuerza cuando va acompañada de las obras. Sigue diciendo: cesen por favor las palabras y sean las obras quienes hablan. Estamos repletos de palabras, pero vacíos de obras, y por esto el Señor nos maldice, como maldijo aquella higuera en la que no halló fruto, sino hojas tan solo. Y citando a San Gregorio, dice: la norma del predicador es poner por obra lo que predica. En vano se esfuerza en propagar la doctrina cristiana el que la contradice con sus obras. Qué hermoso, queridos hermanos, lo que tenemos entre manos, el Señor que se nos ha quedado hecho palabra. Ahí está su presencia. Y coger en la Biblia en las manos es coger a Cristo, que a modo de forma inteligible se me presenta en letra, para que con la mente pueda asumirlo en mi vida y desde esa asunción también predicarlo.